Buenos días, profesor y compañeros. Soy el estudiante Mario Edwin Jorge Chambilla y a mí me toca exponer el subtema Educación Sistemática Colonial. Durante la época colonial en el Perú, las escuelas se dividían en diferentes categorías y niveles, con diferentes propósitos y destinatarios. Se dividía en cuatro grandes grupos en el Virreinato de Perú. Por ejemplo, el primer grupo eran las escuelas de primeras letras, el segundo los colegios y seminarios, tercero los convictorios y cuarto las universidades, ¿no? Y cada uno jerarquía, ¿no? De menor a mayor jerarquía. Vamos a comenzar con las escuelas de primeras letras. Estas escuelas de primeras letras eran instituciones educativas destinadas para la población indígena y mestiza. Tenía como principal objetivo enseñar a leer y escribir y aprender los principios básicos del catecismo y la doctrina cristiana en español. Estas escuelas de primeras letras estaban dirigidas por los maestros o frailes de la Iglesia Católica y estaban ubicadas en las principales ciudades y pueblos coloniales. El eje de la enseñanza de estas escuelas de primera letra era la transmisión de la fe católica y la asimilación cultural, ya que se buscaba convertir a la población indígena al cristianismo y hacerlos adoptar la lengua y las costumbres españolas. Los contenidos de enseñanza incluía el aprendizaje del abecedario, la lectura de textos religiosos y morales, la escritura básica y el catecismo. A través del catecismo se enseñaban los principios fundamentales de la doctrina católica y se incluían valores y normas morales de la cultura española. La accesibilidad a esta escuela de primeras letras no era generalizado. No era para toda la población indígena. Ya muchos indígenas no tenían oportunidad de recibir educación formal. En estas escuelas de primeras letras se impuso la prohibición de utilizar las lenguas indígenas y se fomentó el uso exclusivo del español. En resumen, podemos decir que estas escuelas de primeras letras desempeñaron un papel importante en el proceso de aculturación y asimilación de la población indígena durante la época colonial. Sin embargo, la educación que se brindaba en estas escuelas era limitada y estaba orientada principalmente a la transmisión de la fe y la imposición de la lengua y la cultura española. En segundo nivel tenemos pues, ¿no?, a los colegios y seminarios. Estos eran instituciones educativas de nivel superior dirigidas a la élite colonial y a aquellos que buscaban ingresar al clero. El objetivo de los colegios era la formación de profesionales como médicos, abogados y profesores, y también de funcionarios públicos. El objetivo de los seminarios era básicamente la formación de clérigos y futuros sacerdotes. Estos colegios y seminarios estaban dirigidos por maestros y también los colegios estaban dirigidos por maestros y los seminarios por clérigos. El eje de enseñanza de los colegios giraba en torno a las matemáticas, la filosofía, la retórica, el latín, la astronomía, la medicina y otras ciencias. Y los seminarios se enfocaban principalmente en la enseñanza de la teología, la liturgia, el derecho canónico y otras disciplinas relacionadas con la formación eclesiástica. La accesibilidad. El acceso a los colegios y seminarios era restringido para la élite colonial, hijos de funcionarios coloniales, miembros del clero y algunos indígenas o mestizos privilegiados. Imposición. En los colegios se impuso el programa de estudios europeo de esa época y en los seminarios se impuso la educación religiosa. Podemos decir como resumen que tanto los colegios y los seminarios en el Perú colonial jugaron un papel importante en el desarrollo intelectual y cultural de la época y contribuyeron a la formación de una élite educada y preparada para ocupar cargos de poder y responsabilidad en la sociedad colonial.
Ahora, bueno, seguimos con los convictorios. Bueno, estos convictorios se fundaron a partir del siglo XVI y fueron administrados principalmente por las órdenes religiosas como los jesuitas y los dominicos. Estaban ubicados en las principales ciudades coloniales como Lima, Cusco y Arequipa. El principal objetivo de estos seminarios fue brindar educación a los hijos de los españoles pobres y también a los hijos, a los mestizos, ¿no?, que no tenían recursos para acceder a los colegios o seminarios de élite. Estos centros brindaban formación básica y religiosa. Estos convictorios estuvieron dirigidos por maestros y también por religiosos. El eje de la enseñanza en estos convictorios nos giraban en torno a las habilidades básicas de lectura, de escritura y también a la aritmética, así como también los principios de catecismo y doctrina cristiana. También recibían instrucciones en labores agrícolas, también en artesanía y otros oficios para adquirir habilidades prácticas. La accesibilidad, los convictorios no eran generalizados para toda la población indígena, solo podían acceder a ellos los hijos de los españoles pobres o también de los hijos de los mestizos. En resumen, podemos decir que los convictorios jugaron un papel importante en la educación de la población mestiza y de origen humilde durante la colonia en el Perú. Aunque la educación impartida en estas instituciones era limitada en comparación con la ofrecida en los colegios y seminarios, permitió a algunos sectores de la sociedad colonial tener acceso a conocimientos básicos y desarrollar habilidades que les facilitaban la integración en la sociedad. Como siguiente punto, vamos a hablar acerca de las universidades. Las universidades han existido durante siglos y su origen se remonta a la antigüedad. Algunas de las universidades más antiguas del mundo está entre ellas incluida la Universidad de Marruecos, que fue fundada en el año 859, que fue la primera universidad en fundarse. Después le sigue la Universidad de Bolonia en Italia, que fue fundada en el año 1088, y la tercera universidad en fundarse fue la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Universidades en el Virreinato de Perú. Las universidades coloniales desempeñaron un papel importante en la transmisión de conocimientos y la formación de profesionales en diversas disciplinas. El objetivo de estas universidades era proporcionar educación superior y formación académica a la élite intelectual y profesional de la colonia. Esas universidades estaban dirigidas por docentes religiosos y clérigos de diferentes órdenes religiosas como los dominicos, franciscanos y jesuitas. El eje de la enseñanza en estas universidades giraba, para comenzar las clases se implantaban o se emitían en latín. La enseñanza se basaba en los principios de la fe católica y la escolástica. Las principales disciplinas académicas que se impartían en estas universidades eran la teología, la filosofía, el derecho, la medicina, las matemáticas y otras áreas en estudio. La accesibilidad a las universidades estaba solamente, no tenían acceso la mayoría de población indígena y mestiza, solamente era también para las élites. En resumen, se puede decir que las universidades coloniales en el Perú y en otras partes de América Latina desempeñaron un papel fundamental en la educación superior y la formación académica durante la época colonial. Estas instituciones se convirtieron en centros de conocimiento y fueron importantes en la formación de profesionales y líderes en la sociedad colonial. En estas universidades se fomentaba la investigación, la producción de conocimiento y la preservación de la cultura. En el Virreinato de Perú se fundaron 3 universidades muy importantes. Fueron las 3 primeras en fundarse. La primera es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que fue fundada en el año 1551 en Lima. Fue establecida por Real Cédula del rey Carlos I de España y ha sido reconocida como la universidad más antigua de América.
Desde sus inicios, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha sido una institución líder en educación y ha desempeñado un papel destacado en la formación de profesionales en diversas disciplinas. A lo largo de la historia ha enfrentado desafíos y ha evolucionado para adaptarse a los cambios sociales y académicos. Hoy en día continúa siendo una universidad de prestigio y de excelencia académica. La segunda universidad en fundarse en el Virreinato de Perú fue la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho, ya que esta universidad fue fundada por el obispo Cristóbal de Castilla y Zamora el 3 de julio de 1677 y también por la Real Cédula el 31 de diciembre de 1608 por el rey Carlos II. La Universidad Ayacuchana comenzó a funcionar en 1704 con las facultades de Teología, Arte y Leyes. Sin embargo, fue clausurada por el Congreso Nacional ante los graves momentos sociopolíticos y económicos que atravesaba el país en 1886 y fue reabierta 80 años después por una ley emitida por el Parlamento el 24 de abril de 1957. Actualmente tiene 10 facultades y 28 escuelas profesionales. Y la tercera universidad en fundarse fue la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco. Se fundó el 1 de marzo de 1692. En la actualidad, en la ciudad de Cusco, durante la época colonial, originalmente establecida como el Estudio General de San Antonio Abad de Cusco, se centró en la educación religiosa y la formación de sacerdotes. A lo largo de los años, la Universidad Nacional San Antonio Abad de Cusco se adaptó a los cambios políticos y sociales, ampliando su oferta educativa. En la actualidad es una prestigiosa institución académica que ofrece una variedad de programas de estudio en diversas disciplinas y ha contribuido al desarrollo cultural y científico de la región. Entonces ahora pasamos a las características de las universidades del Virreinato de Perú. Como les mencioné, fueron 3 universidades que se fundaron en la colonia, tres principales universidades. Una de sus principales características fue que eran religiosas, ¿no? La mayoría de estas universidades, o por no decir todas de estas universidades, recibió una fuerte influencia y relación con la Iglesia Católica. Muchas de ellas fueron fundadas por órdenes religiosas como los dominicos, franciscanos y jesuitas, y estaban dedicados a la formación de sacerdotes y religiosos. Otra característica es que estaban orientadas hacia la teología y las humanidades. Durante este periodo, el énfasis principal de la educación universitaria se encontraba en la teología, la filosofía y las humanidades. Las universidades brindaban una educación religiosa y formaban a los estudiantes en los principios y dogmas de la Iglesia Católica. Como tercera característica, podemos decir que tenían énfasis en la educación elitista. Las universidades del Virreinato de Perú estaban orientadas principalmente a la élite social y a la nobleza. La educación superior estaba destinada a un grupo selecto de personas y el acceso a la universidad estaba restringido en gran medida a aquellos de posición social y económica privilegiada. Como cuarta característica podemos mencionar que daba una gran importancia de la educación en latín y griego. En este sentido, el latín y el griego eran lenguajes fundamentales en la educación universitaria. Los estudiantes debían dominar estas lenguas clásicas, ya que gran parte de los textos académicos y teológicos se encontraban en latín. Y por último, conexión con las universidades europeas. A pesar de su ubicación en el Virreinato de Perú, muchas universidades establecieron vínculos y conexiones con universidades europeas. Estas relaciones permitían el intercambio de profesionales, la adquisición de libros y la influencia de las corrientes intelectuales europeas en la educación colonial. Muchas gracias compañeros por su tiempo, por su prestación.